Medidas de acción afirmativa. Calificación de personas con discapacidad. El proceso está a cargo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de sus equipos calificadores, a nivel nacional, para solicitar la calificación o recalificación de la discapacidad. Llamar al número de teléfono 171 opción 4 para el agendamiento de una cita e iniciar el proceso. Información. Ministerio de Salud Pública www.salud.gov.es. Entrega de ayudas técnicas. Todas las personas con discapacidad pueden acceder de forma gratuita a la atención de salud del Ministerio de Salud Pública, en centros de salud y hospitales. El Ministerio de Salud entrega a todas las personas con discapacidad, de forma gratuita, ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, andadores, audífonos, y otras. Accesibilidad. Se garantiza a las personas con discapacidad la accesibilidad y la utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando las barreras que impiden o dificultan su inclusión social. En toda obra pública y privada de acceso al público, sea en espacios urbanos o rurales, debe contarse con accesos, medios de circulación, señalética, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. Información. Normas INEN de accesibilidad al medio físico y al entorno construido. www.consejodiscapacidades.gov.es/biblioteca. Gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. Accesibilidad al transporte público. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos que tienen la competencia de tránsito y seguridad vial, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con discapacidad y establecerán los mecanismos que garanticen su acceso a las unidades de transporte terrestre, buses, taxis, camionetas. Otros, ferroviario, fluvial y marítimo. Información. Gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. Inclusión educativa. Todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, previa la evaluación psicopedagógica de las unidades de apoyo a la inclusión, UDAI, pueden acceder a la educación ordinaria gratuita en cualquier unidad educativa fiscal. Las unidades educativas particulares tienen la obligación de recibir a estudiantes con discapacidad para inclusión educativa. Información. Ministerio de Educación www.educacione.gov.es. Para ingresos y reporte de quejas o novedades, el representante legal del estudiante con discapacidad deberá acercarse al distrito educativo más cercano al lugar de residencia. Vivienda de interés social. Las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y pobreza, calificadas en el registro social, al igual que personas con discapacidad grave y muy grave, pueden acceder a las viviendas con subsidio total del Estado ecuatoriano, gratuitas, ya sea en terreno propio, o en terrenos urbanizados por el Estado. Otras personas con discapacidad que presentan necesidad de vivienda propia, pueden acceder a créditos hipotecarios con una tasa preferencial del 4,99% para viviendas de hasta $90.000. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES también ofrece créditos hipotecarios preferenciales para viviendas de personas con discapacidad. Información. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, www.midubi.gov.es. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, www.bies.fin.es. Acceso a la cultura, deporte y turismo. A través de las instituciones competentes, el Gobierno Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados garantizan el acceso, participación y disfrute de las personas con discapacidad a las actividades culturales, deportivas y turísticas. Información. Fondos concursables para personas con discapacidad,
Ministerio de Cultura www.culturaypatrimonio.gov.grande.es. Deporte Paralímpico, Secretaría del Deporte www.deporte.gov.grande.es. Establecimientos turísticos y rutas turísticas accesibles, Ministerio de Turismo www.turismo.gov.grande.es. Formatos accesibles para la información y comunicación. Las personas con discapacidad visual y auditiva pueden exigir información en formatos accesibles. Subtítulos, audio, video y o lengua de señas, en las instituciones públicas, así como recuadro de lengua de señas en los medios de comunicación televisivos. Noticieros. Para la información de personas con discapacidad intelectual, las instituciones deberán desarrollar formatos de lectura fácil. Identificación vehicular. El identificativo vehicular es emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, de forma gratuita, y permite el parqueo de vehículos de uso y traslado de personas con discapacidad en los sitios exclusivos y reservados para su embarque y desembarque. Para realizar el trámite se debe ingresar al sitio web de CONADIS, www.consejodiscapacidades.gov.grande.es y seguir las instrucciones. Los identificativos son entregados en las oficinas de CONADIS de cada provincia. Licencias tipo F. Las licencias de conducir para personas con discapacidad son de tipo F. Para solicitar la licencia se debe ingresar al sitio web de la Agencia Nacional de Tránsito, www.ant.gov.grande.es y seguir los requisitos e instrucciones. Este tipo de licencia permite conducir vehículos livianos, taxis, camionetas livianas o mixtas, de hasta 3.500 kilogramos. Información. Agencia Nacional de Tránsito ANT, www.ant.gov.grande.es. Medidas de acción afirmativas. Son beneficios que considera la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, para equiparar, igualar oportunidades con el resto de personas, considerando los gastos adicionales que las personas con discapacidad realizan en su vida, en áreas como la salud, rehabilitación, movilización, entre otras. Descuentos en consumos de luz eléctrica. Todas las personas con discapacidad se benefician del 50% de descuento de la tarifa al consumo de luz. Aplica para un solo medidor a nombre de la persona con discapacidad, de la casa en donde vive permanentemente, o de su representante legal. En caso de arrendamiento, acudir con el contrato de arrendamiento legalizado y carnet de discapacidad al centro de atención más cercano a su domicilio. Descuentos en consumos de agua potable. Todas las personas con discapacidad se benefician de una rebaja del 50% del valor del consumo de agua, hasta 10 metros cúbicos de consumo mensual. Aplica para un solo medidor a nombre de la persona con discapacidad, de la casa en donde vive permanentemente, o de su representante legal. Si la casa es arrendada se debe presentar el contrato de arrendamiento legalizado. Descuentos en consumos de teléfono fijo. Todas las personas con discapacidad tienen como beneficio el pago del 50% de la pensión básica, que incluye 300 minutos de consumo. Si se consume más minutos, se pagará 0,008 centavos de dólar por cada minuto adicional. Aplica a una sola línea de teléfono, a nombre de la persona con discapacidad o su representante legal. En caso de arrendamiento, acudir con el contrato y carnet de discapacidad al centro de atención más cercano a su domicilio. Planes preferentes en teléfonos móviles, celulares. Las operadoras CNT, Claro y Movistar cuentan con planes preferenciales exclusivos para personas con discapacidad, a un valor de $12.50, más IVA, que incluye 300 minutos de consumo o su equivalente en mensajes de texto. Acercarse a las oficinas de la operadora con la copia de la cédula de identidad y el carné de discapacidad. Descuentos en consumos de Internet residencial. Todas las personas con discapacidad pueden beneficiarse del pago del 50% de la tarifa de Internet de uso residencial, solo para las viviendas, de cualquier proveedor de Internet.
Aplica a un solo servicio de Internet en la vivienda que reside permanentemente la persona con discapacidad. En caso de arrendamiento, acudir con el contrato y carnet de discapacidad al centro de atención más cercano a su domicilio. Descuentos en el transporte. Todas las personas con discapacidad pagarán la mitad del valor del pasaje terrestre, buses, taxis, camionetas y otros. Marítimo, barcos. Fluvial, lanchas, canoas y otros. Ferroviario, trenes. Los descuentos aplican a los servicios de transporte público y comercial, urbano, provincial, cantonal y parroquial. Se debe presentar el carné de discapacidad y la cédula de identidad. Información Agencia Nacional de Tránsito www.ant.gov.grande.es. Descuentos en pasajes aéreos. Todas las personas con discapacidad tendrán un descuento del 50% en el pasaje aéreo nacional e internacional, siempre y cuando los boletos sean adquiridos en el Ecuador. El descuento no incluye impuestos y tasas del aeropuerto. Información. Aerolíneas que operan en el país. Descuentos en espectáculos públicos. Todas las personas con discapacidad tienen el beneficio de la rebaja del 50% del precio de boletos, entradas o similares, para espectáculos públicos de cualquier tipo. Requisitos. Cédula de identidad. Carné de discapacidad. Becas para la universidad, institutos técnicos y diagonal o tecnológicos. Las universidades e institutos técnicos y tecnológicos públicos y privados deben establecer programa de becas o ayudas económicas a por lo menos el 10% de su alumnado, que incluye a personas con discapacidad. Adicionalmente, los estudiantes con discapacidad pueden solicitar una beca para manutención, vivienda, alimentación, transporte, materiales de estudio, que corresponde a un salario básico unificado. Información www.cenesit.gov.grande.es www.fomentoacadémico.gov.grande.es /guías y tutoriales becas. Registros https://pusac.fomentoacadémico.gov.grande.es /cas/login. Descuentos en cursos de formación del SECAP. Las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y pobreza, evidenciada en el registro social doble vulnerabilidad, se beneficiarán de la gratuidad de los cursos del SECAP. Las personas con discapacidad que no se encuentran en situación de pobreza, se beneficiarán de un descuento del 50% de los cursos del SECAP. Para inscripciones, acercarse a los centros del SECAP portando la cédula de identidad y el carné de discapacidad. Información. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP www.secap.gov.grande.es. Descuentos en servicios de documentación. Todas las personas con discapacidad se encuentran exoneradas en su totalidad del pago de las tasas o tarifas por los servicios en notarías, consulados, obtención de pasaportes, registro civil, inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, cédula solo la primera vez. Requisitos. Cédula de identidad. Carné de discapacidad. Pensiones y bonos por discapacidad. El MIES, previa la selección y el cumplimiento de los requisitos y el proceso correspondiente, otorga pensiones y bonos a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de extrema pobreza y pobreza, determinada en el registro social. Información. Ministerio de Inclusión Económica, MIES Balcón de Servicios del MIES en cada provincia www.inclusione.gov.grande.es /balcones de servicios a nivel nacional. Bono Joaquín Gallegos Lara. El MIES entrega estos bonos a personas con más del 75% de discapacidad física y más del 65% de discapacidad intelectual, que conste en el registro social, y que requieran de una persona cuidadora permanente. Se debe cumplir con los requisitos y el proceso determinado por el MIES. Información. Ministerio de Inclusión Económica, MIES Balcón de Servicios del MIES en cada provincia www
www.inclusion.gov.es Balcones de servicios. A nivel nacional. Crédito de desarrollo asociativo. Mínimo 5 personas con discapacidad que reciban el bono de desarrollo humano pueden asociarse y recibir por adelantado el bono de 2 años. Es decir, cada persona recibirá $1,200 y en total para las 5 personas $6,000 para desarrollar un emprendimiento productivo. Durante esos 2 años, los asociados no recibirán el bono de desarrollo humano. Información Ministerio de Inclusión Económica, MIES Balcón de Servicios del MIES en cada provincia. www.inclusion.gov.es Balcones de servicios a nivel nacional. Adelanto del bono de desarrollo humano o de la pensión por discapacidad. Una persona con discapacidad que reciba el bono de desarrollo humano puede solicitar por adelantado el valor de 1 año, es decir, $600, para invertir en una actividad productiva. Durante ese año la persona no recibirá el bono de desarrollo humano. Información Ministerio de Inclusión Económica, MIES Balcón de Servicios del MIES en cada provincia. www.inclusion.gov.es Balcones de servicios a nivel nacional. Afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Cualquier persona con discapacidad, a partir de los 18 años de edad, puede afiliarse de forma voluntaria al IES, aportando el 20,60% de salario básico unificado vigente. No necesita exámenes médicos. No debe estar afiliado al IES en relación de dependencia. El proceso de afiliación se puede realizar por Internet, no requiere trámite presencial. Información Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES para afiliarte ingresa a www.ies.gov.es/afiliado web /PIES/opciones generales /afiliación voluntaria /ingreso JSF. Créditos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Las personas con discapacidad afiliadas al IES, de forma voluntaria o en relación de dependencia, trabajo con afiliación, pueden acceder a créditos, préstamos, quirografarios o hipotecarios. Los créditos hipotecarios se otorgan para la compra de viviendas, terrenos, oficinas o para remodelaciones de las viviendas. Los créditos quirografarios para diferentes necesidades. Información Banco Ecuatoriano de Seguridad Social IES. www.bies.fin.es Préstamos quirografarios. https://pq.bies.fin.es Préstamos hipotecarios. https://ph.bies.fin.es Jubilación especial por vejez para personas con discapacidad. Discapacidades física, auditiva, psicosocial y visual. 300 aportaciones, 25 años. Discapacidad intelectual. 240 aportaciones, 20 años, sin límite de edad. Tendrán derecho a una pensión del 68,75% del promedio de los 5 años de mejor sueldo. Información Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. www.ies.gov.es. Pensión por invalidez. A cualquier persona afiliada al IESS que les sobrevenga una discapacidad permanente total o permanente absoluta, tendrán derecho a una pensión por discapacidad, sin requisito mínimo de aportaciones previas. Información Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS www.ies.gov.es. Seguro Social Campesino para personas con discapacidad. El o la jefe, de familia con uno o más miembros con discapacidad pueden afiliarse al Seguro Social Campesino del IES. La familia aporta $2.11 al mes por todos los miembros del núcleo familiar. Tienen derecho todos a la atención de salud en el dispensario del IES más cercano a la vivienda.
Únicamente el jefe de familia puede jubilarse. Información Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ISS www.ies.gov.es. Inclusión laboral. Las entidades públicas o privadas que tengan 25 trabajadores o más, están obligadas a contratar un mínimo del 4% de personas con discapacidad. Esta cuota se puede cumplir hasta con un 2% de sustitutos laborales. En labores permanentes y apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes. Las personas con discapacidad tienen prioridad en los concursos de méritos y oposición de las instituciones públicas. Información. Servicios de Integración Laboral SIL de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF www.fenedif.org. Ministerio de Trabajo www.socioempleo.gov.es. Sustitutos laborales. Se considera sustitutos directos a los padres y madres de menores de 18 años con discapacidad o a sus representantes legales, quienes podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de la inclusión laboral siempre y cuando la niña, niño o adolescente tenga una discapacidad igual o mayor de 30%. También se considerarán sustitutos a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho legalmente constituida, representante legal o personas que tengan bajo su responsabilidad y cuidado directo a una persona con discapacidad severa, igual o mayor del 75% de discapacidad física, intelectual, psicológica o psicosocial. Información Ministerio de Trabajo www.trabajo.gov.es. Estabilidad laboral para personas con discapacidad. En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionales a la liquidación correspondiente. Para la suspensión de puestos no se considerará los ocupados por personas con discapacidad o personas sustitutas laborales. La persona con discapacidad no está exenta de cumplir con sus obligaciones contractuales. Información Ministerio de Trabajo www.trabajo.gov.es. Maternidad y derecho a permisos en el trabajo. El permiso por maternidad se ampliará por 3 meses adicionales en caso de nacimiento de niñas o niños con discapacidad congénita. Los empleados con discapacidad del sector público y privado tendrá permiso para tratamiento y rehabilitación conforme la prescripción médica, debidamente certificada. Las personas trabajadoras del sector público y privado que tengan bajo su responsabilidad el cuidado de personas con discapacidad severa, tendrán 2 horas diarias de permiso para su cuidado. Información Unidades de Talento Humano de cada entidad Ministerio de Trabajo www.trabajo.gov.es. Créditos preferenciales para emprendimientos productivos. Todas las personas con discapacidad pueden acceder a créditos preferenciales para emprendimientos productivos, comerciales y de servicios en Banecuador. Los créditos pueden ser entre $50 y $10,000 sin garante. El Estado garantizará estos créditos a través del Fondo Nacional de Garantías, para personas que no cuenten con respaldo patrimonial. Los requisitos varían de acuerdo al valor del crédito. Información, Oficinas de Banecuador. www.banecuador.fin.es. Descuentos tributarios, tabla. Para aplicar los descuentos tributarios, impuestos, se aplicará para todas las personas con discapacidad la tabla de descuentos en relación al grado de discapacidad. Grado de discapacidad del 30% al 49%. Porcentaje para aplicación del descuento, 60%. Grado de discapacidad del 50% al 74%. Porcentaje para aplicación del descuento, 70%. Grado de discapacidad del 75% al 84%. Porcentaje para aplicación del descuento, 80%.
Grado de discapacidad del 85% al 100%. Porcentaje para aplicación del descuento, 100%. Devolución del IVA para personas con discapacidad. El consumo máximo mensual para solicitar la devolución del IVA por cada persona con discapacidad o su representante legal corresponde al valor de 2 salarios básicos unificados. Se devolverá el IVA únicamente de bienes y servicios de primera necesidad, vivienda, salud, comunicación, educación, alimentación, ropa, cultura, deporte, movilidad y transporte. La devolución no para actividades comerciales. Para acceder al beneficio, ingresar al sitio web www.sri.govgrande.es, servicios en línea, para seguir el proceso y los requisitos solicitados. Descuento en el impuesto a la renta para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o sus sustitutos o representantes legales se benefician del descuento de 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero, determinada por el SRI, del impuesto a la renta, conforme a la aplicación de la tabla de descuentos. Para acceder al beneficio, ingresar al sitio web www.sri.govgrande.es, servicios en línea, para seguir el proceso y los requisitos solicitados. Descuentos en el impuesto predial. Todas las personas con discapacidad tienen un descuento del 50% del impuesto predial. Aplica aún solo inmuebles, casa, terreno, oficina, locales comerciales, con un avalúo máximo de 500 remuneraciones básicas unificadas. Información y requisitos: Gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano. Rebaja en la matrícula y en el impuesto anual a la propiedad del vehículo. Para el cálculo de la matrícula de los vehículos destinados al uso y traslado de personas con discapacidad, al valor del avalúo total del vehículo, se le restará una fracción básica de la tarifa gravada con cero, que la determina el Servicio de Rentas Internas, SRI. El impuesto anual a la propiedad del vehículo tendrá una rebaja de $8,000 en la base imponible. Para acceder al beneficio, ingresar al sitio web www.sri.govgrande.es, servicios en línea, para seguir el proceso y los requisitos solicitados. Exenciones en la importación de vehículos para uso y traslado de personas con discapacidad. Los vehículos ortopédicos, adaptados, o no ortopédicos importados por personas con discapacidad o por sustitutos o representantes legales, gozarán de exenciones de impuestos al comercio exterior, IVA e impuestos de consumos especiales, AIS. De acuerdo a la tabla de descuentos, se exceptúan de descuentos las tasas portuarias y almacenaje. El precio FOB del vehículo, en el país de origen, no podrá exceder los 60 salarios básicos unificados. Vehículos importados por personas jurídicas para uso y traslado de personas con discapacidad que atienden, no pueden superar los 120 salarios básicos unificados. Información: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, www.senae.govgrande.es. Importación de bienes por y para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o personas jurídicas que atienden a personas con discapacidad pueden acceder a descuentos en los impuestos e importación de bienes, como prótesis, órtesis, equipos, medicamentos y elementos para rehabilitación, equipos, maquinarias y útiles de trabajo, elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad, equipos y material pedagógico, para deporte y recreación, tecnología de la información y comunicaciones, equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad. Información: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, www.senae.govgrande.es. Toda una vida. El gobierno de todos.